Hola, bienvenidos a esta cápsula que contiene lo que sería la clase 11 del curso, es decir, la decimosegunda clase del curso, ya que empezamos en la clase cero. Y el objetivo es principalmente actuar un poco de recordatorio y de repaso de los contenidos que hemos visto en el curso hasta este momento. Esta clase normalmente la realizo a la vuelta de la semana de receso y tiene por fin recordarles algunos de los contenidos que hemos visto, poner las cosas en contexto, es decir, ver qué cosas ya revisamos, cómo se relacionan unas con otras y desde ahí ir construyendo hacia adelante con los nuevos contenidos que vamos a estar viendo durante la segunda mitad del curso. Esta diapositiva contiene los contenidos del curso organizados en las distintas unidades que les presenté en la primera clase. En primer lugar tenemos fundamentos de la web, luego desarrollo de una aplicación web y posteriormente vienen las siguientes unidades que vamos a estar viendo durante esta segunda mitad del semestre. La única unidad que ya hemos tocado brevemente ha sido la unidad de software y web en la última clase que tuvimos antes de la semana de receso, y todas las demás unidades las vamos a estar revisando en lo que nos queda de semestre. La primera unidad que empezamos a trabajar fue la de fundamentos de la web. En esta unidad estuvimos revisando algunos conceptos fundamentales y elementos importantes a la hora de desarrollar aplicaciones web, tales como lo son HTML, CSS y JavaScript. Además, hablamos sobre distintos protocolos, por ejemplo, HTTP, cómo funciona Internet, que fue la segunda clase que tuvimos en el curso. Y la idea es saber cuáles son los bloques que nos permiten empezar a construir nuestras propias aplicaciones. ¿Qué lo utilizamos para construir nuestras propias aplicaciones? Lo que vimos en la segunda unidad del curso. Aquí estuvimos hablando sobre React, Node y Express y algunas técnicas como CSS avanzado de construcción de APIs. Construcción de APIs ya la revisamos y CSS avanzado es algo que vamos a estar revisando en este par de próximas clases. La idea es utilizar estos fundamentos de la web de los que estuvimos hablando junto con las tecnologías de vanguardia que se utilizan hoy en día para construir una aplicación moderna tanto en el lado del cliente, en el frontend, como en el servidor, que es el backend. Y tal como ya había comentado, la otra unidad que ya estuvimos comentando, de la que hablamos un poco, es la unidad de desarrollo de software web. Aquí, en esta última clase que tuvimos antes de la semana de receso, hablamos sobre CI, integración continua, CD, deployment o entrega continua, y testing. Y otros elementos como, por ejemplo, APIs del navegador, los vamos a estar revisando en próximas clases. La idea es no solamente hacer una aplicación web moderna utilizando las tecnologías de vanguardia, sino que hacerlo bien, siguiendo buenas prácticas. Entonces, este mapa que empezamos a trabajar en la primera clase nos va a seguir durante todo el semestre. Y de momento llevamos esto. Así que la idea de esta clase es justamente responder a la pregunta, ¿cómo vamos con el curso? Para empezar, vamos a hacerlo en la clase cero. En esta clase yo les presenté lo mismo que pueden encontrar en el programa del curso en cualquier momento, que son las competencias del curso. Algunas de estas competencias ya las hemos estado trabajando, como por ejemplo construir sitios con contenido dinámico, que es lo que ya han estado trabajando en las tareas 1 y 2, pero que van a consolidar en lo que es el proyecto del curso. Otras competencias, como por ejemplo encontrar posibles vulnerabilidades en aplicaciones web, la séptima, son competencias que vamos a estar revisando en la segunda mitad del curso. Todavía no tenemos una clase relacionada con eso. En particular, este tema lo vamos a ver en la semana de ciberseguridad. Y otras competencias ya las estuvimos revisando y se pueden considerar completadas, como por ejemplo entender cómo interactúan las partes de la infraestructura de la web, que es parte de lo que hicimos en todo lo que es la unidad de fundamentos de la web. Les comenté que a grandes rasgos lo que vamos a hacer en el curso es entender en general cómo funciona la web y sus aplicaciones, construir una aplicación web completa. Posteriormente, entender y evaluar nuevas tecnologías, conocer elementos importantes para hacer aplicaciones de alta velocidad y un acercamiento al mundo real. De aquí tenemos completado hasta el segundo punto y el segundo punto lo van a consolidar, como les decía, en el proyecto del curso. Entender y evaluar nuevas tecnologías lo vamos a hacer durante las últimas clases del semestre. Elemento importante para hacer aplicaciones de alta calidad, por ejemplo, ya estuvimos revisándolo un poco a la hora de hablar de buenas prácticas. Y el acercamiento al mundo real son una gran cantidad de las clases que nos restan en este semestre. Partamos empezando por la
partamos hablando, perdón, de la primera unidad, fundamentos de la web. Lo primero que hablamos fue HTML, ¿ya? Que era este lenguaje de marcado que nos sirve para definir la estructura de nuestras páginas web. Este lenguaje lo estoy revisando en todo lo que es la clase 2, donde también vimos CSS, que es un lenguaje especializado para diseño gráfico que nos permite indicar distintas reglas de estilo que queremos que se apliquen sobre nuestros elementos. Aquí era donde estuvimos conversando sobre, por ejemplo, los selectores CSS que nos permiten aplicar ciertas reglas sobre algún tag HTML específico, sobre alguna clase en CSS. Tenemos pseudo selectores con los que, por ejemplo, podemos aplicar ciertas reglas solamente cuando un usuario pase el mouse por encima del elemento. Y a partir de aquí nos falta una parte. Ya tenemos la estructura, tenemos la presentación, pero nos falta la interacción. ¿Qué es lo que ocupamos para esto? JavaScript. JavaScript es este lenguaje que dijimos que es bastante antiguo, fue inventado en 1995 como parte de un navegador para poder hacer pequeñas reglas de scripting y desde aquí empezamos a construir. Hoy en día este lenguaje ha evolucionado tanto que es el lenguaje que utilizamos para desarrollar tanto el frontend de nuestra aplicación como el backend de nuestra aplicación. ¿Ya? Y posteriormente pasamos a ocupar no solamente JavaScript en el navegador, sino que para hacer distintas acciones, como por ejemplo interactuar con otros servidores. En este caso tenemos un ejemplo de interacción asíncrona utilizando fetch. Fetch nos retorna una promesa, por lo tanto tenemos que encadenar then para indicar el callback que queramos que se ejecute sobre el resultado de la promesa anterior. Para profundizar todos esos conceptos de promesas, tienen toda la clase 4. Luego llegamos a la unidad de desarrollo de una aplicación web, en la que estoy moviendo distintos elementos que construyen sobre los elementos de los elementos fundamentales de la web para poder construir una aplicación. Y el primero que vimos, manteniéndonos en JavaScript, es justamente React. React es esta librería desarrollada por Facebook por allá en 2013 que nos permite crear componentes, los cuales nosotros podemos componer para hacer interfaces más complejas, ¿ya? La idea es justamente poder partir de, por ejemplo, eh, una idea de interfaz gráfica y a partir de esta interfaz nosotros identificar ciertos elementos que se repiten o elementos que son parte de otro, como por ejemplo, en este caso, el botón de like que está junto a cada video. Entonces, dentro de toda la tarjeta que contiene el video va ese botón. Posteriormente estuvimos viendo cómo podemos hacer solicitudes a otros servidores. En este caso, interactuando con la API de GitHub. Es aquí donde, por ejemplo, podríamos hablar de Axios, que es justamente lo que se muestra en el ejemplo, pero también Fetch. Ambas son maneras válidas de obtener información desde distintas fuentes. Entonces, esto junto con React nos permite ocupar React para crear la interfaz y completar la interfaz con datos cargados desde una API utilizando Axios o Fetch. También dijimos de que React era bastante particular en su arquitectura porque, a diferencia de Rails, por ejemplo, no es que nos entregue HTML, CSS y JavaScript desde el servidor, sino que lo que hace React es que se envía la aplicación completa en JavaScript al cliente y el cliente va ejecutando la aplicación. Por lo tanto, es la misma ventana que se va actualizando. Entonces, cabe preguntarse, ¿necesito ejecutar mucho JavaScript en el lado del cliente? ¿Cómo es que es esto posible? La respuesta es que todos los navegadores tienen justamente un motor que ejecuta JavaScript. Reciben el lenguaje, perdón, reciben el código en el lenguaje JavaScript y van ejecutando las instrucciones acordemente. Entonces, cada uno de los navegadores modernos tiene de alguna manera de leer código en JavaScript y ejecutarlo. Posteriormente apareció esta idea de, a partir de este motor, sacar la ejecución de JavaScript del navegador. Recordemos que en todo este tiempo JavaScript era un lenguaje netamente de scripting en el navegador. Pero justamente después en 2009 apareció esta idea de ejecutar a JavaScript fuera del navegador, ya que JavaScript tiene ciertas propiedades que lo hacen bastante conveniente a la hora de interactuar como parte de un servidor. Entonces es aquí donde aparece Node. Y Node tiene esta arquitectura en la que toma justamente uno de estos motores de JavaScript, que es el motor V8, desarrollado por Google como parte de Google Chrome, y junto con otras piezas especiales, por ejemplo, una librería para manejar eventos, libuv, y ciertos bindings del sistema, por ejemplo, para leer distintos archivos que yo pueda tener en un sistema operativo, construyen Node. Y toda esta capa me permite ejecutar JavaScript fuera del navegador
e interactuar como parte del servidor. Todo esto eso es lo que vamos a estar utilizando para el proyecto. El lenguaje que vamos a utilizar es JavaScript, en particular en el caso del servidor se va a ejecutar sobre Node y en el backend vamos a utilizar esta librería llamada Express y en el frontend React. También estuvimos tratando de portar esta idea del modelo MVC para llevarla al contexto del proyecto del curso. Entonces, todas las solicitudes y respuestas van a ser manejadas por Express, que va a actuar como una especie de controlador. Para interactuar con la base de datos vamos a usar SQLize, que es un ORM. En particular, en el curso vamos a ocupar en la base de datos Postgres. Por lo tanto, SQLize se va a conectar con Postgres para ejecutar todas las consultas que necesitamos resolver. Y todo lo que es la vista, todo lo que es la interacción, todo lo que es el frontend, lo vamos a hacer con React. Y la última clase que tuvimos antes del receso, que fue justamente la clase 10, estuvimos hablando sobre distintas maneras en las que nos podemos asegurar de que nuestro código, el software que desarrollamos, sea de alta calidad. Una de esas técnicas es testing, del cual vamos a tener toda una clase un poco más adelante, y también va a ser parte de una de las entregas del proyecto cuando veamos esa clase. Y estuvimos hablando de análisis estático de código, que es revisar la calidad del código y revisar, por ejemplo, que se apliquen las guías de estilos correctamente, utilizando, por ejemplo, ESLint. Entonces, en esta misma clase, en la clase 10, tiene un ejemplo de cómo se utiliza ESLint y cómo yo puedo configurar GitHub Actions para poder aplicar este linter sobre nuestro código. Y finalmente tenemos Code Review. Una buena manera de asegurarnos de que el software sea de alta calidad y sea entendible es haciendo que el código lo lea otra persona. Entonces, en contextos donde trabajamos en equipos sobre una misma pieza de software, es buena práctica utilizar Code Review para que yo, antes de agregar un cambio en el código principal, otra persona lo pueda revisar y pueda opinar al respecto, podamos discutir distintas ideas, sugerir mejoras, sugerir cambios, y una vez que el código pasa todos esos filtros y estamos todos tranquilos con ese código, lo agregamos. Eso es parte de lo que van a tener que hacer durante el proyecto también. Entonces, lo que queremos que hagan el proyecto no es solamente una aplicación utilizando Express, SQLite y React, sino que es que sea un software de alta calidad. Y para eso vamos a estar utilizando estas partes: testing, análisis estático y code review. Esta pequeña cápsula o pequeño video es simplemente un recordatorio de todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Espero que hayan tenido una muy buena semana de receso, que les haya servido para reorganizarse y reordenarse, juntar energías para esta segunda mitad del semestre y nos estaremos viendo en la sala de clases, ¿ya? Mucho éxito con lo que resta del semestre y nos vemos.